Hola y bienvenido a la lección número 7 del curso Exégesis y Hermenéutica, parte 2. En la lección del día de hoy vamos a considerar la cultura. Bueno, obviamente toda la Biblia es influida por la cultura, desde la primera parte de Génesis hasta el fin de Apocalipsis. Nuestro trabajo como buenos exégetas es descifrar cuáles partes son culturales y ligados solamente al contexto original y cuáles prácticas y pensamientos, etcétera, son transculturales. Entonces vamos a considerar esa pregunta. ¿Cuáles partes son meramente cultural y cuáles partes del texto son transculturales y aplicables a nuestras vidas? Para apoyarnos con ese concepto, quiero darte un par de ejemplos. Tal como que se puede ver en Juan 13:13. Jesús dijo a sus discípulos, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y la pregunta es un mandamiento directo de Jesús. ¿Es algo que debemos practicar directamente? ¿Lavarse los pies? Es una buena pregunta. Igual cuando leemos en Corintios, saludaos unos a los otros con ósculo santo o el beso santo. Cuando nos reunimos en la iglesia, estamos saludándonos unos a los otros con esa forma de saludar. También el velo para las damas, cuando Pablo lo menciona en el pasaje de 1 Corintios 11, cuando ora, deben tapar la cabeza con un velo. O también el matrimonio concertado, como un papá de hija. Yo creo que yo estoy más a favor de eso de antes, pero por otra razón yo creo. Entonces, pero en el primer siglo, aún mencionado en 1 Corintios 7, esto fue bastante común. ¿Debemos practicar también el matrimonio concertado actualmente? O también la circuncisión, como está mencionado con el ejemplo de Timoteo en Hechos capítulo 16. La esclavitud en su totalidad. Bueno, debemos otra vez resucitar la esclavitud en nuestros días para cumplir con ciertos requisitos que se mencionan en el texto bíblico del Nuevo Testamento. Esos son los asuntos que vamos a considerar en esta lección. Para iniciar, quiero darte un par de pensamientos introductorios. Número 1, es un asunto principalmente de estudios del Nuevo Testamento. Obviamente se aplica al Antiguo Testamento también. Hay elementos que vamos a tocar cuando estudiamos Génesis o otras partes de la ley de los profetas. Pero normalmente cuando un cristiano, un discípulo de Jesús, estudia algo del Antiguo Testamento, llega a la conclusión de que cuando encuentran dificultades de cultura, normalmente dicen, bueno, porque eso no nos disturba tanto, porque realmente eso es del antiguo pacto y no me aplica directamente. Y echamos todo bajo del título de bajo del antiguo pacto frecuentemente. Entonces, cuando leemos algo en el Nuevo Testamento, somos bajo del mismo pacto y hay que buscar otra forma de considerar el texto y no es tan fácil de ponerlo a un lado y no aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, lo que vamos a estudiar principalmente toca a nuestros estudios del Nuevo Testamento. Otra cosa que quiero decir en el principio es de que parte de nuestro trabajo como buenos cristianos y buenos discípulos de Jesús es transformar nuestra cultura. Entonces, no debemos simplemente reflejar la cultura que está alrededor de nosotros. Mi trabajo no es simplemente ser igual como los demás de mis vecinos que no son creyentes. Desde el momento que Jesús comenzó a predicar, Él fue contracultural. Si lees en Mateo capítulo 5 a 7, en el Sermón del Monte, mucho de lo que Él dijo fue contracultural. Y también mucho de la vida de los cristianos del primer siglo fue en contra de la forma de vivir regularmente. Entonces, cuando hablamos de prácticas que sacamos del texto sagrado, a veces son cosas curiosas tal vez, que no se pasan bien con nuestras culturas. Y hermanos, hay que reconocer que hay cierta diferencia entre nosotros y la cultura en general. Entonces, vamos a ser diferentes
en comparación con otros que están en el mundo. Y entonces, cuando estamos evaluando las prácticas en el Nuevo Testamento en referencia a la cultura, hay que reconocer que hay partes de nuestra propia cultura que hay que rechazar y hay que atarnos directamente a las prácticas bíblicas, aun en el caso que son poco diferentes a nuestras culturas. Si quieres investigar más sobre ese puntito, recomiendo que leas, por ejemplo, libros misiológicos por misioneros que han hablado de ese tema aplicando el texto en diferentes culturas, y hay unos en la bibliografía que puedes considerar. Bueno, una pregunta importante para nosotros. ¿Es aún posible reproducir la cultura del primer siglo? Realmente es una buena pregunta. Unos han optado seleccionar o decir, bueno, simplemente vamos a reproducir todo lo que está en el primer siglo en nuestras vidas. Todas las prácticas, cada uno de los elementos culturales, vamos a trasladar del primer siglo y trasplantar estos conceptos en nuestras culturas, tal como una de las cosas que mencioné en la diapositiva anterior. Bueno, ¿es viable esta opción? Bueno, yo personalmente llegué a la conclusión de que no. Unos han tratado y normalmente llegan a la conclusión que no se puede ser constante. También hay que reconocer que realmente no hay una cultura bíblica, porque una cultura bíblica indica que hay uniformidad entre culturas. Y aún dentro del primer siglo había diferencias entre ellos. La cultura judía en Jerusalén fue muy distinta en comparación con la cultura romana en Roma. Y ellos tampoco no son iguales a la cultura en Corinto, por ejemplo. Entonces, sería imposible reproducir una variedad de culturas del primer siglo. Tampoco por mi experiencia de trabajar como misionero, he vivido entre, pues, por lo menos 3 culturas diferentes, y cada una es diferente que la otra. Cuando yo vivía en Alemania, por ejemplo, yo fui sumergido totalmente en la cultura alemana. Y sin embargo, no puedo reproducir esta cultura en los Estados Unidos, ni tampoco en México, que también tiene su propia cultura. Entonces, yo creo que por experiencia personal, por experiencia de muchos otros también, y la complejidad de que la cultura bíblica no existe, sino había una mezcla de culturas individuales, no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Si no podemos reproducir la cultura del primer siglo, hay que trabajar entre las dos culturas, nuestra y también la cultura original. Y eso causa ciertas dificultades en la interpretación. Entonces, quiero ofrecerte un par de recursos que voy a estar usando dentro de esta lección, pero obviamente puedes leerlos, para investigar más profundamente. Y hay otros también en la bibliografía al fin de esta lección. Bueno, para comenzar hoy, quiero hacer algo. Quiero tu opinión. En la página del curso hay un documento que se llama temporal o permanente. Si quieres descargarlo, quiero que hagas un estudio rápido de eso. Como puedes ver, el trabajo es poner un T o P al lado para indicar si piensas que esa práctica es temporal, es decir, que es solamente de la cultura original, o permanente, algo que es transcultural, que se aplica directamente a nuestros días. Entonces, por favor, descarga y cumple ese trabajo en este momento antes de continuar con el video siguiente. Y cuando estás listo, continuaremos con el video enseguida.